SAT de Charcoma, en la sección de aprendizaje de tareas, y aquí trabajamos con jóvenes de entre 16 y 20 años con diversidad funcional, un espectro muy grande de chavales. Y nada, bueno, trabajamos principalmente en tres ámbitos, ¿no? Que es por un lado el instrumental, por otro el de formación y orientación laboral y por otro el de autonomía personal y comunitaria. Pues más que el proceso de aprendizaje en sí es el método que hay que utilizar para trabajar con ellos, ¿no? Muchas veces pues solemos atribuir el fracaso en el aprendizaje a la persona en sí por las dificultades que pueda tener y realmente lo que vemos es que lo que tiene mucho que ver en este proceso es el método, la metodología que utiliza la persona que trabaja con él. Entonces yo creo que lo importante es nunca cuestionar las capacidades de la persona y sobre todo centrarse en el método que utilizamos con ellos. Pues al final, principalmente está la parte de valorarse a sí mismo, ¿no? Valorar su trabajo y su capacidad de trabajar y de sentirse parte de la sociedad y del mundo laboral. Pero luego también es importante, nosotros nos centramos siempre mucho en trabajar la parte de que los alumnos... ¿Por qué es importante que tenga oportunidades laborales una persona con diversidad? Pues además de que ayuda a valorarse uno como persona, ¿no? De sentirse parte de la sociedad, del mundo laboral. Nosotros con estas personas siempre intentamos trabajar mucho que que lleven a cabo la vida adulta de la forma más autónoma posible y para que ellos siempre necesitamos que tengan una estabilidad económica mínima. Para acceder a ello es necesario poder tener un buen acceso al mundo laboral. Pues ¿qué pueden aportar? Yo creo que muchas cosas, ¿no? Son personas que son muy conscientes de las dificultades que tienen ellos mismos a la hora de acceder al mundo laboral. Entonces, en el momento que lo hacen, lo suelen hacer con una motivación, con unas ganas de superarse, de adquirir nuevos retos, de superarlos, pues muchísima motivación y muchas ganas de aportar cosas. Además de que son personas que suelen ayudar mucho a que se genere un buen clima de trabajo ¿Qué desafíos pueden encontrar? Pues bueno, el desafío más importante que creemos nosotros y que al final es lo que nosotros vivimos día a día, ¿no? Es que las oportunidades formativas que tienen se reducen mucho pasados los 20 años. Entonces, la falta de una buena formación ya dirigida al mundo laboral pues luego les genera muchísimas dificultades a la hora de insertarse en este mundo. Cualquier otra persona realmente. Pero sobre todo yo creo que lo más importante ya destacar es que en el momento en el que se establecen relaciones con ellos se rompen muchísimos estigmas y estereotipos que teníamos hacia estas personas, tanto a sus capacidades como a cómo se relacionan como personas y esto pues bueno, ayuda muchísimo a generar un mejor clima y a enriquecer como persona al resto del equipo de trabajo. Esa podemos quitar. Sí, es que eso realmente, sí. en cuanto no sé en la empresa tampoco. Pues, ¿qué obstáculos se pueden encontrar los empleadores? Yo creo que realmente no existe una línea de ayuda real a las empresas para que puedan generar puestos de trabajo para estas personas. Pero creemos que es importante también, por un lado, el desconocimiento que existe socialmente a las capacidades tan buenas que pueden tener estas personas para adaptarse a muchísimos puestos de trabajo dentro de las empresas. Eso por un lado, ¿no? Que es esa falta de información pues muchas veces nos lleva a cerrar esa vía. Y por otro lado, lo que he comentado antes, la oferta formativa que tienen ellos dirigida al mundo laboral es muy escasa, entonces esto dificulta mucho que luego tengan un acceso directo. Pues nosotros creemos que no existe realmente una línea de apoyo a las empresas para que puedan centrarse en buscar cuáles son los trabajos en los que pueden encajar este tipo de personas, cuáles son los trabajos que pueden realizar y abrir un poco la puerta por ahí. Entonces, pues esa parte habría que reforzarla. Y por otro lado también existe un desconocimiento muy grande por parte de los empleadores, de las empresas,
en cuanto a no conocer las grandes capacidades que tienen estas personas para realizar muchísimas tareas dentro de las empresas y de esta forma pues abrirles las puertas. Y en relación a lo que he comentado antes también, de cara a la formación, pues el que tengan tan limitada la formación a partir de cierta edad y que no tengan nada específico dirigido al mundo laboral, pues les cierra mucho las puertas. Pues repito, ¿no? El generar ofertas formativas, el poder abrir puerta a que se puedan especializar en determinadas tareas o que puedan realizar cosas más dirigidas a puestos en concreto, ¿no? Eso por un lado. Luego también pues, generar espacios de trabajo en el que puedan acercarse tanto las empresas a ver a los alumnos y sus capacidades trabajando, como los alumnos a las empresas también para poder demostrar in situ todas las tareas que son capaces de realizar, ¿no? Yo creo que es imprescindible el acercamiento entre estas personas y las empresas y por otro lado también una vía gubernamental un poquito que favoreciera a las empresas que hicieran este tipo de contrataciones. Pues nosotros vivimos día a día con nuestros alumnos pues las capacidades que tienen, ¿no? Cómo sorprenden muchísimo siempre y cuando no pongas limitaciones a todo lo que son capaces de demostrarte, que cada día te sorprenden más con todo lo que son capaces de hacer. Entonces, pues que así como nosotros somos capaces de verlo porque les tenemos aquí a diario, que ellos abrieran la puerta a estas personas, pues porque de verdad que les iban a sorprender y una empresa podría realizar muchísimas tareas y hacer un